Hay historias que no pueden demostrarse. No existen fotografías claras, registros oficiales o pruebas suficientes para explicarlas. Y aún así sobreviven. Permanecen en pueblos, familias y relatos que pasan de generación en generación, dejando algo difícil de borrar en quienes las escuchan o aseguran haber vivido. Porque no todas las marcas vienen de lo invisible, algunas vienen del miedo, otras de la historia. Y las más inquietantes, de aquello que creemos haber olvidado. En distintas regiones de México existe una creencia que ha resistido el paso del tiempo. La idea de que ciertas personas poseen la capacidad de adoptar la forma de un animal. No como una maldición, ni como una criatura salida de una película, sino como algo mucho más antiguo, más cercano a lo espiritual y lo desconocido. Una habilidad que para algunos pueblos fue considerado como un don y para otros el refugio perfecto para algo que prefiere mantenerse oculto. A estas entidades se le conoce como nahuales. Los relatos cambian dependiendo de la región. Algunos hablan de perros que aparecen enfrente de la misma casa. Otros mencionan coyotes observando caminos solitarios o aves que parecen perseguir personas durante días. Porque si en otras partes del mundo puede tomar la forma de un ciervo imposible, aquí, en nuestra tierra, el misterio suele caminar con pasos conocidos. Pero existe un detalle que se repite una y otra vez en quienes aseguran haberse encontrado con uno: la mirada. Dicen que aunque el cuerpo permanezca completamente animal, hay algo en los ojos que no encaja, algo demasiado consciente. Una mirada que no parece buscar comida, refugio o territorio, sino reconocerte. Y quizá por eso en muchos pueblos aún existe cierta incomodidad hacia los animales que observan demasiado tiempo, como si detrás de esa quietud hubiera algo más, algo esperando. La historia que estás a punto de escuchar nació en un lugar así, un sitio tranquilo, una casa común, un patio silencioso y un animal que no debería haber estado ahí, un burro que apareció de la nada, con una inmovilidad que parecía desafiar a la naturaleza solo para quedarse mirando. Mucho antes de convertirse en una de las figuras más temidas del folclore mexicano, el nahual formaba parte de una creencia profundamente ligada al mundo espiritual y a la relación entre el humano y la naturaleza. En distintas culturas mesoamericanas existía la idea de que algunas personas nacían conectadas a un animal espiritual, no como una mascota o como un símbolo, sino como una extensión de su propia alma, un vínculo invisible donde el destino de ambos podía entrelazarse. Si el animal sufría, el hombre enfermaba, y si el animal moría, la vida del hombre también podía apagarse. A esta conexión se le relaciona con antiguas creencias sobre el tonalismo y el concepto del doble animal, una idea presente en diversos pueblos indígenas de Mesoamérica. Sin embargo, no cualquiera podía comprender o controlar esta relación. Según distintas tradiciones, ciertos individuos, como sacerdotes, curanderos, gobernantes o chamanes, poseían la capacidad de acercarse a ese vínculo de una manera más profunda. Con el tiempo, comenzaron a surgir relatos sobre personas capaces de adoptar formas de un animal para desplazarse, observar o proteger determinados lugares. Y aunque estas historias hoy suelen relacionarse con terror, originalmente no siempre fueron vistas como algo maligno. Para muchos pueblos antiguos, el nahual representaba conocimiento, protección y conexión espiritual con la naturaleza. Pero esa percepción cambiaría con el paso de los siglos. Tras la llegada de los españoles y la expansión de la evangelización, muchas prácticas indígenas comenzaron a ser interpretadas como actos relacionados con brujería o fuerzas demoníacas. Lo que antes podía considerarse un don espiritual terminó convirtiéndose para muchas comunidades en motivo de miedo. El guía espiritual fue empujado hacia la oscuridad, y lo que antes era un rito de sabiduría terminó convirtiéndose en un secreto de medianoche.
Fue entonces cuando la figura del nahual comenzó a transformarse dentro del imaginario popular. Los relatos dejaron hablar únicamente de protectores espirituales y comenzaron a mencionar criaturas que rondaban durante la noche, animales que observaban casas en silencio o presencias capaces de esconderse entre lo cotidiano sin ser reconocidos. Con el tiempo, la leyenda se mezcló con el miedo, y así nacieron historias sobre coyotes que aparecían siempre en el mismo camino, perros que parecían entender conversaciones humanas, o incluso animales de carga, como burros, que de pronto permanecían inmóviles frente a una casa, observando con una quietud imposible. Porque entre las creencias más persistentes alrededor de los nahuales existe una especialmente inquietante: la idea de que la herida hecha al animal también aparece en la persona, un rastro de sangre que no se queda en el pelaje, sino que viaja hasta la piel de alguien que, a la mañana siguiente, no puede explicar de dónde salió esa herida. Y quizá por eso, incluso hoy, en algunos pueblos existe todavía cierta desconfianza hacia los animales que actúan de manera extraña, aquellos que permanecen demasiado tiempo observando, los que parecen reconocer a quienes tienen enfrente, como si detrás de sus ojos todavía quedara algo humano. Y es aquí donde la historia deja de sentirse como una leyenda, porque para algunas personas los nahuales no pertenecen al pasado, pertenecen a los testimonios. Con el paso del tiempo, los relatos sobre nahuales comenzaron a extenderse por distintas regiones de México, cambiando de forma dependiendo del lugar y quienes lo contaban. Pero incluso entre versiones diferentes siempre existen elementos que parecen repetirse demasiado. La mayoría de las historias ocurrían de noche: caminos vacíos, pueblos silenciosos, casas alejadas, lugares donde el ruido desaparece y cualquier presencia extraña se vuelve imposible de ignorar. Algunos describían enormes perros negros observando desde la distancia. Otros hablaban de coyotes que seguían personas durante kilómetros sin emitir ningún sonido. También existen relatos sobre aves inmóviles en los techos de las casas, animales que parecían esperar algo o alguien. Pero lo más inquietante no era la apariencia, era el comportamiento. Porque quienes aseguran haberse encontrado con un nahual rara vez describen al animal actuando como tal. No hay rastro distinto, no existe el miedo al hombre, ni interés por la comida, solo presencia. Criaturas demasiado quietas, demasiado conscientes, presencias que parecen entender conversaciones humanas, reconocer rostros o reaccionar de formas imposibles de explicar. Y casi siempre existe un instante exacto en donde el miedo aparece, el momento en que la persona siente que ya no está observando un animal, sino que algo lo está observando de regreso. En muchos pueblos todavía se conservan creencias sobre cómo identificar a un supuesto nahual. Algunas personas aseguran que jamás deben mirarse directamente a los ojos, porque ese contacto, dicen, no solo ves al animal, hay algo peor: la sensación de estar frente a una conciencia que no debería de existir detrás de esa mirada. También existe una advertencia que se repite constantemente dentro de la tradición oral: si un nahual es herido mientras adopta forma de animal, la persona detrás de él también quedará marcada. Por eso, durante generaciones, circularon historias sobre hombres que parecían heridos después de ataques inexplicables ocurridos la noche anterior. Personas que despertaban con golpes, mordidas o cortaduras imposibles de explicar. Y aunque para muchos todo esto pertenece únicamente al terreno de las leyendas, hay relatos que continúan repitiéndose hasta nuestros días. Historias sencillas, cercanas, difíciles de comprobar. Experiencias que no hablan de grandes monstruos ni de criaturas imposibles, sino de algo mucho más perturbador: animales comunes. Animales que aparecen donde no deberían estar, porque a veces lo más aterrador no es lo que se esconde en el bosque, sino aquello que decide quedarse en silencio frente a tu casa, observando. Uno de esos relatos ocurrió en una pequeña comunidad donde un burro comenzó a aparecer cada día frente a la misma casa. Al principio parecía un animal perdido,
Pero con el paso de los días, la indiferencia se convirtió en sospecha y la sospecha en un miedo difícil de explicar, porque había algo extraño en ese burro, algo que no parecía animal, algo en la forma que miraba. La historia ocurrió en una comunidad que todavía conservaba la tranquilidad de un pueblo pequeño, un lugar donde casi todos se conocían. Las noches eran silenciosas y cualquier cosa fuera de lo normal terminaba llamando la atención. En una de esas casas vivía una mujer junto a su esposo. La vivienda compartía un patio amplio con otras construcciones cercanas, y durante gran parte del día ella permanecía sola mientras su marido trabajaba. La rutina era simple, tranquila, siempre igual, hasta que apareció un burro. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Simplemente una mañana el animal ya estaba ahí, quieto, frente a la casa. Al principio la mujer pensó que era de algún vecino. Después de todo, en comunidades así es normal ver animales caminando libres por las calles. Pero desde el inicio había algo difícil de explicar. El burro no hacía absolutamente nada. No buscaba comida, no rebuznaba, no caminaba de un lado a otro. Solo permanecía inmóvil mirando hacia la casa. Y aunque en ocasiones desaparecía por algunas horas, simplemente terminaba regresando al mismo sitio, al mismo punto exacto. Lo extraño no era solo que no comiera, era que el animal parecía haber olvidado cómo comportarse como un animal. No reaccionaba al ruido, no se espantaban las moscas con la cola, no mostraba miedo cuando alguien intentaba acercarse. Era simplemente una presencia quieta, demasiado quieta. Con el paso de los días, la mujer comenzó a sentirse incómoda. Intentó ignorarlo mientras hacía sus actividades, pero constantemente sentía aquella mirada fija desde el patio. A veces cerraba las cortinas para no verlo, y aún así tenía la sensación de que el animal seguía observándola desde afuera, como si pudiera verla a través de las paredes, como si siguiera cada uno de sus movimientos, incluso cuando ella no lo estaba mirando. Lo peor era la sensación de conciencia, porque incluso los animales más tranquilos reaccionan a algo. Un sonido, una sombra, una presencia cercana, pero aquel burro parecía distinto. Había momentos en los que permanecía completamente inmóvil durante demasiado tiempo, como una figura colocada frente a la casa, como si no necesitara moverse, como si estuviera esperando algo o a alguien. Con el tiempo la incomodidad se convirtió en miedo. Una tarde el esposo invitó a un amigo a tomar unas cervezas en la casa. Mientras conversaban en el patio, el visitante guardó silencio de repente al notar al burro observando desde la distancia. Se quedó mirándolo durante varios segundos, demasiados, hasta que finalmente preguntó: ¿ese burro es de ustedes? El esposo respondió que no, que seguramente pertenecía a alguien del rumbo y simplemente se había acostumbrado a quedarse ahí. Pero el hombre no pareció convencido y su expresión cambió. Y el ambiente del patio se volvió pesado, como si algo hubiera cambiado en el momento en que el animal fue mencionado. Entonces el hombre volvió a mirar al burro y dijo en voz baja: ese no es un burro normal. Nadie respondió. El silencio que siguió fue incómodo, denso, hasta que finalmente añadió: dicen que los nahuales pueden tomar la forma de un animal, pero hay algo que nunca logran esconder por completo: los ojos. El hombre siguió observándolo fijamente, y después dijo algo que hizo que el esposo sintiera un escalofrío inmediato. Un animal te mira con miedo o con hambre, pero eso de ahí, hizo una pausa, eso te está mirando como persona. A partir de esa noche el esposo comenzó a observar al burro con más atención, y mientras más lo hacía, más difícil le resultaba ignorar ciertas cosas. El animal jamás se acercaba demasiado, pero tampoco se alejaba realmente. Lo ahuyentaban, le gritaban, intentaban correrlo con piedras, y aún así siempre regresaba, a veces en la madrugada, a veces antes del amanecer, pero siempre volvía, esperando frente a la casa como si estuviera vigilando algo o a alguien. La inquietud comenzó a transformarse en paranoia. Había noches en que el esposo prefería no salir al patio porque sentía aquella mirada fija observándolo desde la oscuridad.
Entonces recordó algo que el amigo había dicho. Si realmente era un nahual, existía una forma de hacerlo irse. Tenía que herirlo, hacerlo sangrar, porque según la creencia, cuando un nahual era lastimado en forma animal, la persona detrás de él también quedaba marcada. Pasaron algunos días sin que ocurriera nada, hasta que una noche, al regresar a casa, el hombre volvió a encontrar al burro esperando frente al patio, inmóvil, observándolo. Pero esta vez había algo diferente. El animal parecía tenso, como si supiera lo que estaba pensando. El esposo intentó acercarse para ahuyentarlo, pero apenas dio unos pasos, el burro reaccionó de forma violenta. Se lanzó contra él. La mordida fue rápida, directa al brazo. El hombre cayó hacia atrás entre los gritos y el miedo, y en medio de la desesperación comenzó a golpear al burro mientras intentaba apartarlo, hasta que finalmente logró herirlo. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. El burro soltó un sonido extraño. No fue un rebuzno, fue un alarido agudo y desgarrado. Una mezcla imposible entre el grito de dolor de un hombre y el sonido brutal de un animal herido. Y por un instante el esposo sintió algo aterrador. La sensación de no estar golpeando a una bestia, sino a alguien atrapado dentro de ella. Después el burro salió corriendo hacia la oscuridad y desapareció. A la mañana siguiente no había rastro del animal. Ningún vecino sabía de quién era. Nadie pudo explicar de dónde había salido o dónde se escondía durante el día. Simplemente apareció y después de sangrar desapareció para siempre. Aunque algunas personas aseguran que días más tarde, en una casa no muy lejana, un hombre fue visto con un brazo vendado, intentando explicar una herida que según él se había hecho mientras dormía. Los relatos sobre nahuales han sobrevivido durante siglos porque nunca terminan de desaparecer por completo. Cambian de forma, cambian de nombre y a veces cambian de animal. Pero la sensación que dejan suele ser la misma. La incomodidad de mirar algo familiar y sentir que hay algo incorrecto detrás de ello. Ese punto extraño donde la naturaleza parece romperse por un instante, donde algo que debería comportarse como un animal comienza a sentirse demasiado humano. Quizá por eso estas historias continúan pasando de generación en generación, porque más allá de si alguien cree o no en los nahuales, existe un detalle que sigue repitiéndose demasiado en quienes aseguran haber tenido un encuentro con uno: la mirada. Esa sensación inexplicable de estar frente a algo que entiende demasiado, algo que observa como persona, escondido detrás de los ojos de un animal. Y tal vez ahí es donde nace el verdadero miedo. No en la idea de una transformación imposible, sino en pensar que algo así podría pasar desapercibido entre la gente común, caminando por las mismas calles, saludando por la mañana y observando por la noche desde la oscuridad, detrás del cuerpo de un animal cualquiera. Y aunque nunca sabremos qué era realmente aquel burro que apareció frente a la casa, hubo algo que nadie pudo explicar. Desapareció justo después de sangrar, porque dentro de muchas creencias sobre nahuales existe una idea particularmente inquietante, que cuando la sangre humana brota de un cuerpo animal, el disfraz deja de poder sostenerse y el secreto tiene que huir. Algunas historias no buscan ser explicadas, solo recordadas, porque cuando alguien vuelve a escucharlas, la historia respira otra vez. Y quizá por eso, en algunos pueblos todavía existe cierta incomodidad hacia los animales que observan demasiado tiempo desde la oscuridad, como si alguien estuviera mirando detrás de ellos. Esto fue Esa Mina. Nos escuchamos en el próximo capítulo.